nombres: la melosa, la febril, la blanca, la abrasadora, la más alta, la rocosa, Oppidum et Portus. Una ciudad otra entre Oriente y Occidente, de orillas cruzadas, de culturas mezcladas. Quiero hablaros de mujeres en esta ciudad de piedra y de miel que cruzan y mezclan, cantan y sueñan desde, hacia, por, en, entre, para que las otras se encuentren con nosotras. Y para que se encuentren, se crucen y se mezclen, se hace necesario trasladarnos por las iconografías transculturales, lo que yo llamo iconoginias, que estas mujeres representan, crean, interpretan y reproducen. Iconografías, imagen y escritura, o iconoginias, imagen y escritura de mujeres que se desplazan desde, hacia, por, en, entre culturas, géneros e identidades. Reconocemos así una genealogía en la interacción de lo diferente y en la coincidencia de lo idéntico, en las otras que somos nosotras. ¿Qué entiendo por transculturalidad? Yo entiendo como un proceso social por el cual en escenarios donde las fronteras están difuminadas, los discursos identitarios se tornan múltiples, las identidades culturales se manifiestan como un tercer espacio a partir del intercambio, la confluencia, los préstamos, un tercer espacio más allá de la dicotomía centro-periferia, un lugar de dinámico intercambio y de creativa interacción. Se trata, grosso modo, de una síntesis de la confluencia de dos o más elementos culturales, del cruce entre culturas y tradiciones, también entre mujeres, porque la cuestión no es solo establecer puentes y diálogos o conexiones, también hay que interactuar. Se impone, pues, la voluntad de cruzar, pues la concepción holística de las culturas ha de dar paso al interaccionismo y el intercambio en los movimientos de contacto entre sistemas culturales. El hecho de que lo transcultural no significa simplemente una suma, una sustitución, una imitación o una asimilación, significa que hay que tener una interacción recíproca y una innovación relacional, y por lo tanto lo que interesa es más el tránsito, el movimiento de transición entre culturas, entre mujeres, que la dirección en sí. Porque paradójicamente la atracción por lo otro, por las otras, puede acercarnos peligrosamente a dos posturas nefastas en nuestra relación con lo otro. Por un lado, un comportamiento imperialista caracterizado por exagerar y repudiar las diferencias, imposibilitando así el diálogo con el otro. Y por otro lado, un exotismo inauténtico y un esencialismo fabulador que, sin pretenderlo, también niega la realidad de lo otro porque lo reduce a lo mismo. En conclusión, el verdadero diálogo inter- o transcultural ha de comprenderse como una reciprocidad entre el yo y el otro, un nosotros, entre culturas, entre géneros, entre miembros de un mismo género como sujetos culturales, una reciprocidad que es perfectamente compatible con la alteridad sin tener que negarla positivamente o subrayarla negativamente. Hablando en plata, una mirada o una lectura o una hermenéutica transcultural es sencillamente una mirada o una lectura o una hermenéutica no dual, mirada que se abre y se dilata hacia la concordia entre otros y entre otras. De esto quiero hablaros hoy, de concordias o coincidencias o cruces resultantes de ese desplazamiento entre culturas por parte de mis otras, que hoy serán nosotras. Porque no solo os voy a hablar de mujeres divinas y mortales, mujeres conocidas y anónimas, poetas e investigadoras. Os quiero hablar también de mujeres de Melilla y mujeres de Sevilla, las otras que abogaron con su cruzar por una humanidad que reconociera sin fisuras la mismidad y la alteridad en un encuentro recíproco y fecundo, las otras que nos invitan a que nos acerquemos a nosotras. Hay otras capaces de cruzar con alas de oro y púrpura, en barcas de plata y en sepulcros de misterios rojizos, y en su vuelo cruzado son capaces de dejarnos huellas, como la que tenemos en un fragmento de ánfora conservado en el Museo de Historia y Arqueología de Melilla y que lleva la siguiente inscripción: Bob Astart, que en su momento se tradujo como en las manos de Astarte. Y en este museo, antiguos almacenes de las Peñuelas, en lo que llamamos Melilla la Vieja o el pueblo, un promontorio rocoso de 30 metros de altura, la originaria Rusadir. Aquí duerme, cruza y vuela la rusaritana del sepulcro de las Palomas, encontrada en la necrópolis del Cerro de San Lorenzo,
posible sacerdotisa quizá etaira de la diosa Astarte. Esta es mi otra, a la que apelo desde el principio, mi dama en la piedra. Los enterramientos en esta necrópolis se caracterizan por depositar el cadáver dentro de una fosa excavada en areniscas, de forma cúbito supino, y junto a los cuerpos se esparcían jarritas, candiles, lucernas, colocados desde la boca hasta las cervicales, también ungüentarios, lacrimatorios, pequeñas ánforas troceadas, sobre los bordes sepulcrales, ánforas en horizontal y en vertical, siempre en número impar. Una de estas sepulturas, el sepulcro de las palomas, es especial porque además de los objetos mencionados se encontraron a uno y otro lado del cráneo unos pendientes con forma de paloma, aretes dorados para el cabello y cuentas de ágata. Estos detalles son los que han llevado a la profesora Paloma Moratinos a la conclusión de que posiblemente se trate de una sacerdotisa de Tanit Astarte, la diosa madre y diosa de la fecundidad. También hay otras evidencias simbólicas y cultuales de la diosa Astarte en Melilla: el color rosáceo y rojizo de las sepulturas, el número impar de las ánforas del 3 al 9, vinculado con la representación triádica de la gran diosa, que es la gran madre, señora de la vida y señora de la muerte, la presencia en las tumbas de conchas y caracolas, las aguas fecundas, las fases lunares, el órgano sexual femenino, que simbolizan la regeneración tras la muerte, objetos para beber, iluminar y perfumar, que subrayan la vida en el más allá, y en especial estos pendientes con forma de paloma reposada, el vuelo mágico tras la muerte, el abrazo amoroso de la diosa, el cruce crucial entre las fronteras de la vida y de la muerte. Otras excavaciones también revelan ánforas con granos, semillas, cereales, y se ha demostrado que en Rusadir se realizaban ofrendas de panes y pastelillos, un tipo de culto atribuido a todas las diosas de fertilidad, obleas para propiciar su benevolencia, una práctica institucionalizada en los santuarios de Astarte. Y también las monedas, algunas de bronce y cobre cartaginesas, otras de plata de Electrón, que son púnicas, y en cuyo anverso podemos ver o bien la cabeza de Perséfone Tanit Astarte con espigas de trigo, y también la representación de una abeja. Como sabemos, María Gimbutas fue la primera en interpretar la iconografía de la abeja como símbolo de la diosa madre en Europa Central, Sumer, Anatolia, las islas del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Creta, porque son emblemas de una verdadera ginecocracia. Astarte, como Afrodita, es descendiente de la diosa mesopotámica Inanna Ishtar. Astarte es también la de los muchos nombres: reina del cielo, virgen del mar, señora de la luna y los luceros del alba y del crepúsculo. Como las egipcias Isis y Hathor, dos hermosos cuernos coronan su cabeza, y al igual que Cibeles, la piedra era su epifanía. Según Barin y Cashford, grandes estudiosas de las imágenes de la diosa, el significado original del nombre de Astarte era útero, o por lo menos lo que sale del útero, lo que indica que sí, es una divinidad de fecundidad, pero sobre todo de regeneración de vida tras la muerte. Es una diosa que cruza todas las fronteras y todos los umbrales, múltiple y plural, que está en todas partes y cumple todas las acciones. Múltiple y completa, plena y única en sí misma, es la protectora de la soberanía, cazadora, guerrera, a veces cruel. Rige la fecundidad de la tierra, es estrella que guía a los navegantes, es señora de las aguas y los barcos, oracular y sabia, también una maga. A veces es flanqueada por leones o esfinges, es frecuente verla entronizada, sostiene palomas con sus manos, otras veces sostiene una flor de loto, símbolo de centro y de infinitud, otras veces está enroscada por serpientes, iconografía sagrada de lo femenino por excelencia. Incluso se adelanta a la Artemis Efesia y Polimasta al mostrarnos multiplicados pechos, porque Astarte es una potniateron, no por ser diosa de vida y de muerte, sino porque es diosa de todas las vidas y de todas las muertes, porque Astarte es la diosa que cruza todas las orillas, incluso entre Melilla y Sevilla. Aquí tenéis a vuestra Astarte, la pequeña Astarte del Carambolo, que se sienta triunfante sobre un escabel que porta el testimonio más antiguo en lengua fenicia de la península, un agradecimiento y una ofrenda. También tenéis la Astarte alada del relieve que fuera adorado en su día, portando dos enormes flores de loto y escoltada por dos hermosas aves, con peinado y collar egipcios, sonriente, quiero pensar,
porque sabe que está siendo hoy un emblema de confluencias y reuniones de culturas, un emblema para nosotras. Bueno, esto es una gracia, aparece en el norte de África, en Melilla. Tenéis el texto ahí, la fiera crupecia, que como veis tiene todos los atributos que hemos mencionado hasta ahora de Astarte, de la gran diosa, pero como un monstruo, ¿no? Es un romance de cordel anónimo que aparece a principios del siglo XX y obviamente creo que es una imagen de denigración de lo femenino y de la diosa. Hay otras que cruzando sueñan orientes, otras que al soñar a otras aprendieron a cruzar, otras que en su soñar y en su cruzar nos invitan a que crucemos también hoy. Una de ellas es Carmen Conde Avellán, quien en plena madurez vital y literaria decidió recobrar los recuerdos de su infancia en Melilla, ciudad de la que siempre destacó su fascinación por una cultura distinta y en la que arraigaron tanto sus primeras amistades con otras niñas como sus sueños literarios. La infancia en Melilla la recuperan varios libros, especialmente en Júbilos, un libro prologado por Gabriela Mistral, una obra que se encuentra entre lo lírico y lo plástico, una prosa poética perfecta para recordar a sus amigas moras y hebreas. Así que puede decirse que Carmen Conde aprendió a cruzar desde niña en la Rusadir Fenicia, en Melilla, o como ella la llamaba, país de una infancia que no se evapora. Y le resalta la lengua. La población musulmana de Melilla es descendiente de los amazighen de la zona del Rif, de los bereberes del norte de África, cuya lengua de transmisión oral es el tamasig, que se suele traducir como la libre o la lengua libre. El pueblo amazigh es de tradición alfarera, pero también destaca por su espléndida orfebrería, los collares de boda sobre todo, su arte mobiliario, el uso simbólico y ritual de los tatuajes y también la fabricación de amuletos como la llamada mano de Fátima o Hamsa, que se remonta a la mano de Istar. Una lectura atenta de los pasajes de Carmen Conde nos va descubriendo cada uno de estos elementos que son propios de la cultura amazigh, así como la gastronomía y la repostería bereber y sefardí. Los judíos de Melilla son de la rama sefardita y su lengua es la jaquetía, un dialecto ancestral que se traduce como la lengua del conversar. La jaquetía, jaquitía o jaquitilla está formada por préstamos del hebreo bíblico, del castellano medieval, del árabe dialectal marroquí y del español contemporáneo. Se caracteriza también por la oralidad, por lo rítmico y lo musical, al igual que el tamasig de los rifeños, de la que han dicho algunos estudiosos que muestra una matriz musical. Freja, Javiva, Masanto, Esther, también Salomón y Jacob le enseñaron a Carmen la belleza y la riqueza del cruce transcultural, una experiencia transcultural magníficamente metaforizada en Sus pies desnudos, que es un texto que tenéis ahí. El cruce transcultural es como caminar con los pies desnudos, dejando huellas cálidas sobre el terreno que se cruza. Pero la relación de Carmen Conde con Melilla no se limita a esta hermosa infancia transcultural, sino que se extiende y se despliega en su madurez creativa, una madurez que nos va a permitir cruzar hacia otra mujer, Trina Mercader, la creadora de la revista Al-Motamid. En la década de los años 40 y 50, Carmen Conde entabla amistad con el grupo de poetas de Melilla, Juan Guerrero Zamora, Pío Gómez Nisa, Miguel Fernández, Trina Mercader, Jacinto López Gorgé y Francisco Salgueiro, entre otros. Precisamente en esta revista, Al-Motamid, y en la colección de libros Itimad de Trina Mercader, Carmen publicó algunos fragmentos de lo que más tarde serían sus memorias de una infancia en Marruecos. En Al-Motamid publicó, por ejemplo, sus 3 poemas al mar Cantábrico, el poema La primera flor, con una versión en árabe que formaría parte de su Mujer sin Edén. Carmen apreciaba muchísimo a Trina, pero apreciaba aún más su osadía literaria. De hecho, en 1954 la incluyó en su antología Poesía femenina española viviente, donde Trina se afirmó a sí misma al escribir: «Yo soy esa muchacha que ha besado la tierra para posar en algo los besos que le sobran. Yo soy esa muchacha que desea, callando, lo que se aleja siempre de su mano vacía». Carmen Conde lo había aprendido de niña en Melilla: dar a cambio, intercambiar, cruzar un amor firme, una amistad inquebrantable. Esto y no otro ha de ser el auténtico diálogo transcultural, un diálogo al que Trina Mercader dedicó gran parte de su vida. Aquí tenéis a Trina. Trina había nacido en Alicante, pero siendo una adolescente se traslada a Larache, donde prosigue su formación académica y donde inicia su trayectoria literaria y editorial.
El hecho de que Trina Mercader acudiera al pasado histórico oriental de la península ibérica para nombrar su revista se debe sobre todo a la cuestión del orientalismo, ese gran otro. Oriente, más que un límite geográfico, es un constructo cultural y artístico literario, un topos, una etnoficción, un constructo realizado por Occidente que considera a ese Oriente como lo rotundamente otro. En consecuencia, para Trina, una mujer occidental en la zona del protectorado que decide crear una revista poética en los años 40, lo oriental obviamente venía a subrayar su propia otredad. Pero Al-Motamid, verso y prosa, primera revista bilingüe español-árabe, surge con la intención de establecer un diálogo, un intercambio, un cruce, un entendimiento entre tradiciones y culturas, un cruce transcultural. Trina quedó fascinada por la fantasía oriental del fatum trágico y el espíritu caballeresco de este rey, Al-Motamid, pero muy lejos de la ideología dominante o colonialista de Occidente, incluso muy lejos de la fantasía africanista. Como también explica Sonia Fernández Hoyos, el rescate de este medioevo no era simplemente para rememorar un pasado, sino para confeccionar una nueva convivencia. Aquí la tenéis junto con Miguel Fernández, que es Premio Nacional de Literatura, aunque sea de Melilla. Aquí con varios poetas españoles y árabes. Trina Mercader le dio a su revista el nombre de un varón, Al-Motamid, pero a la colección de libros que fundó en 1954 decidió llamarla Itimad, la esclava que fue reina de Sevilla. Trina, que firmó algunos de sus poemas con el seudónimo de Tímida, evidente anagrama del nombre de Itimad, nos invita a cruzar en el tiempo, desde el presente hacia el pasado, pero también en el espacio, pues nos trasladaremos desde el norte de África, desde Temimelilla, a Sevilla. La historia de amor entre el tercer rey de la taifa de Sevilla en el siglo XI y la esclava Itimad ha estado sometida siempre al debate acerca de su veracidad histórica. No nos importa. A mí no me importa que sea un capricho de un rey o que sea una mera ficción o que incluso sea una metáfora del triunfo de la belleza, del amor y de la poesía. A mí lo que me interesa es que al rey Al-Motamid se le atribuyen muchísimos poemas donde la mayoría están dedicados a Itimad, como un hermoso acróstico que tenéis ahí. La leyenda cuenta, ¿la sabéis la leyenda? Pues por ahorrarosla, vamos. ¿Tú no te la sabes? No la recuerdo bien. ¿No? Esto está aquí, lo sabes, ¿no? Sí. Bien. Al-Motamid salía a pasear por las orillas del Guadalquivir y un día, acompañado por su amigo Aben Amar, toma el puente que cruza Triana. Los juegos de ingenio poético le entusiasmaban a este rey y, observando cómo el brillo del sol se posaba sobre el agua cristalina, recitó: «La brisa convierte al río en una cota de malla». Esperaba que su amigo Aben Amar le respondiera, ¿no?, al ingenio poético, pero entonces escucharon una voz femenina que dijo así: «Mejor cota no se halla como la congela el río». La joven que había completado estos versos era Itimad, una esclava a la que llamaban la Romaiquía, por pertenecer al mercader Romaic. Pocos días después, Al-Motamid se casa con Itimad, cautivado por su talento literario y su sabiduría. Pese a sus orígenes humildes, alentó el ambiente cultural de la corte e incluso se le atribuye el impulso de la construcción de la torre de la mezquita de Sevilla. Sin embargo, la vida cortesana no satisfacía a la muchacha, que añoraba a Triana, y es a partir de aquí cuando la leyenda incide en el carácter caprichoso de la reina por los extravagantes deseos que le pedía Al-Motamid. Yo no diría que fuese caprichosa, sino que era una mujer con mucha creatividad. Por ejemplo, en una ocasión, Itimad solicitó poder pisar el barro fresco como hacía antes en Triana, de manera que el rey cubrió todo el patio del alcázar con una capa de lodo perfumado con canela, agua de rosas y jengibre. También en otra ocasión, Itimad pidió poder tener territorios nevados, como las demás reinas, algo que el rey sabía que era imposible. Pero una mañana, Itimad abrió su balcón y descubrió que todo a su alrededor parecía estar cubierto de nieve. Al-Motamid había ordenado plantar por la noche cientos de almendros en flor para que crearan la impresión de estar contemplando un monte nevado. Cuando los almorávides, dirigidos por el emir Yusuf de Marruecos, se apoderan de Sevilla, Al-Motamid y su familia son apresados y desterrados al norte de África. Itimad y sus hijas fueron liberadas, pero tuvieron que dedicarse a hilar y tejer constantemente para sobrevivir hasta su muerte en el año 1095. Y ese mismo año, en un calabozo de Ahmad, moría también Al-Motamid, el rey poeta de Sevilla. Este azulejo lo tenéis en la calle Gloria del barrio de Santa Cruz.
Así, Trina Mercader denomina toda su colección de libros Itimad, pero ya en el año 47 había publicado en su revista 4 sonetos a Itimad, 4 sonetos que en verdad crean, producen, construyen verbalmente 4 momentos o fases de esta mujer, poeta y reina de Sevilla, 4 fases de un ciclo vital femenino, 4 fases que hilvanan con el hilo de la nostalgia y de la sororidad el tejido del pasado y del presente, de Oriente y de Occidente, de una mujer Itimad a otra, Trina. 4 sonetos, pues, que cruzan soñando orientes. Itimad niña es la recreación de la infancia como paraíso, sin sumisión futura de lo femenino, solo inocencia, emoción, libertad. Itimad niña es el tiempo dichoso del pasado perdido, una pérdida que se hace palpable ya en la recreación del deseo, de la sensualidad y el erotismo en Itimad mujer, que viene a simbolizar el presente fugaz y lo efímero, lo fugaz no tanto de la belleza, sino de la felicidad que ignora aún el futuro atroz que le aguarda, un futuro cumplido en Itimad desterrada, un soneto en el que lo femenino, lo textil, lo temporal y lo textual quedan perfectamente involucrados, pues el tiempo histórico es atrapado en la red de lo bordado y de lo escrito, que se hace presente actualizado cada vez que lo leemos. Y finalmente, en Itimad muerta, la muerte no supone un silencio, una anulación o un vacío, no implica que la figura histórica quede fuera del tiempo, sino que ahora tornada en figura mítica, habita un tiempo más allá, un tiempo otro regenerador, de una poesía que yo quiero llamarla transcultural. Quiero hablaros de las otras que cantan y que cruzan sus cantos. Son las otras de cantos cruzados, las otras de cruces cantados, porque cantando y cruzando estas otras nos comunican hoy su saber y su amar, su transcultura. Las mujeres rifeñas transmiten su cultura tamasig a través de unos cantos denominados Isran, breves composiciones poéticas de 2 versos donde la voz femenina expresa sus deseos, comunica sus inquietudes y manifiesta su conformidad o desacuerdo. La fotógrafa y filóloga melillense Ekran Jamou fue la primera en realizar un estudio serio y en recopilar 700 Isran, donde además de cantar sentimientos y pensamientos femeninos, son también importantes testimonios históricos sobre la colonización española, la explotación de las minas del Rif o la guerra civil española. Estos cantos tradicionales bereberes, que tienen una amplia clasificación, se circunscriben sobre todo a las bodas de la región del Guelaya. Mujeres de otras aldeas se congregan en las casas, en círculos de mujeres, en veladas íntimas y entonan los Isran, logrando expresar libremente su yo y transmitir oralmente a otras mujeres su patrimonio cultural, cruzando cantos. ¿Tenéis algunas imágenes? El té es importantísimo. Y los tatuajes. También las mujeres sefarditas del norte de África cantan y cruzan sus cantos. Las mujeres sefardíes durante mucho tiempo han sido las encargadas de preservar y transmitir la cultura oral sefardí, de conservar y difundir la lengua judeo-española y un rico patrimonio literario. De hecho, como señala Paloma Díaz Mas, a comienzos del siglo pasado los estudiosos empiezan a mostrar mayor interés por los manuscritos de uso personal compilados por mujeres sefarditas y compuestos en su mayoría por canciones, romances y cantos tradicionales judíos mezclados con tangos y coplas españolas. El más antiguo manuscrito de mujeres sefardíes en Marruecos es el copiado en 1934 por una tetuaní, Alia Isaac Cohen. A lo largo de los años 80 se multiplican. Estaban hechos en cuadernos escolares con caracteres latinos a lo largo de varios años y con una clara intención de dejar testimonio. El motivo por el que estas mujeres deciden recopilar cantares y romances radica en el mayor acceso a la escolarización y a la cultura libresca, lo que provoca en ellas una toma de conciencia con respecto a la educación que recibirán sus hijas y sus hijos y a desplazar sobre lo escrito unos saberes tradicionales transmitidos de forma oral por sus madres y abuelas. Así, estas mujeres sefardíes, ante la progresiva modernización y la apertura hacia la cultura europea, con la consiguiente disminución del uso y transmisión del judeo español, se convierten no solo en depositarias de la tradición, sino en notarias de la misma, sabiendo que son poseedoras de un patrimonio cultural en vías de extinción. Muchos de estos cantos sefardíes también acompañan ritos de ciclo vital, como las bodas. Manuel Alvar utilizó un amplio catálogo de cantares de Tetuán, Larache y Melilla. Son canciones evocadoras, líricas, donde se describen las partes del cuerpo de la joven y las prendas de la novia. No me puedo detener en describir todo el ritual alrededor de la boda,
pero sí es conveniente resaltar que los sefardíes tenían costumbres que hoy se han perdido, pero se mencionan en estos cánticos. Las temáticas de los cantos albergaban desde la tasación de la dote y la preparación del ajuar al intercambio de regalos entre los novios, la crítica a las suegras, el baño de la novia, el acicalamiento, los vestidos simbólicos, todo ello alrededor de la fecundidad y la virginidad de la mujer. Junto a la compilación de manuscritos, las mujeres sefardíes del siglo XX también se dedicaron a la construcción de una voz poética propia que pretendía rescatar el pasado recibido por sus madres y abuelas, a la vez que buscaban volcar en sus versos un presente como posibilidad de creación de una memoria de la intimidad. Estas son anónimas, pero vosotros tenéis aquí en Sevilla una muy conocida. Bueno, esta es la que tú vas, esto es el contrato matrimonial que firman en la boda. La Susona. La Susona, la leyenda de la Susona, ¿no? Bueno, en realidad la pobre yo creo que se convierte en símbolo de un cruce transcultural frustrado, ¿no? Bueno, no voy a detenerme en explicar la leyenda, quiero que la investiguéis si no la conocéis, porque esto está en el barrio de Santa Cruz. Preciosa. Y me ciño ahora ya en la última señora de la que voy a hablar. Quiero hablaros de Ana María Riaño López, que fue profesora de lengua y literatura sefardíes en la Universidad de Granada, poeta y música. Ana Riaño, como señala su amigo y poeta José Lupiáñez, era una juglaresa de este tiempo, una juglaresa del norte de África, de la Rusadir que ella ha cantado en sus tardes de mar y cielo. Ana Riaño es la otra que cruza también sus cantos a partir de los cantos cruzados de las otras, porque no solo tuvo la osadía de convertir en canciones algunos poemas de Miguel Fernández, con la publicación de un CD titulado De color y claridad, sino que ella misma compuso sus propias canciones y se llevó grandes premios. Ana Riaño era la otra que vivía entre dos orillas, entre Europa y África, entre Granada, el ámbito del rigor académico, en donde enseñaba e investigaba, y Melilla, el ámbito de la creatividad, la música, el color, la sensorialidad transcultural. Su conocimiento de la cultura sefardí, del importante papel de las mujeres en la transmisión del patrimonio literario y musical, impregnó asimismo su voz y sus canciones, una voz única y plural, transcultural y universal. Ana Riaño se volcó en esta otra cultura que habitaba ya en su ciudad y lo confirman numerosísimos estudios sobre el judaísmo, pero sobre todo a mí lo que me interesa es que mostró un notable interés en profundizar en algunas de las claves poéticas de determinadas poetas judías, como la israelí Zelda Mishkovsky o su amiga Margalit Matityahu, dos poetas que también cruzaron no de una cultura a la otra, sino dentro de la suya propia, para encontrar la voz de las otras, de quienes las precedieron. Ana Riaño, a través de estas dos mujeres, de estas dos otras, cruzó también su doble frontera. Nadie que conociera a Ana Riaño duda ya de su inclinación por lo oriental y por la cultura y lengua hebreas. Obviamente el motivo se debe a la ciudad, que es la mía también, transcultural en la que nació. Una ciudad de mujeres interconectadas, en efecto, pero al unísono. Una ciudad en la que una mujer, Ana Riaño, es capaz de cruzar o interconectar a dos hombres con el cruzado saber de mujeres de diversas culturas. El manuscrito de Jacogén es el primer poemario de Ana y no es sino el espacio creativo que da lugar a la intimidad de la amistad entre dos personajes históricos y reales, el médico poeta judío Yosef Jacogén y el poeta soldado cristiano Garcilaso de la Vega. Y Ana lo consigue no solo a través de la hipotética posibilidad de que estos hombres se hubiesen conocido en la coronación del rey Carlos en Bolonia, sino a través de la forma estrófica del soneto, pues será la nueva manera italiana de escritura el cordón umbilical entre Josef y Garcilaso. El cruce que realiza Ana Riaño resulta sencillamente perfecto. Dos personajes verdaderos se desplazan de un fondo histórico real a una superficie especulativa y literaria mediante una amistad ficticia. Dos culturas que se enriquecen, se intercambian y se interconectan a través de un poema estrófico que aúna temática y estructura. Versos cruzados que cruzan dos culturas y dos vidas, la del erudito hebreo, que ensaya el modelo petrarquista, y la del poeta español, que es quien motiva tal ensayo. También se cruzan las lenguas. Son estrictamente fieles estos textos al momento histórico. La lengua castellana no deja de mezclarse con expresiones netamente sefardíes e incluso variantes del añejo ladino. Los 36 sonetos que supuestamente escribe Josef
se establecen en el supuesto manuscrito de una estructura bipartita. Los 10 primeros se centran en el conocimiento mutuo de estos dos escritores en Bolonia, en el instante en que Carlos I y V reciben los símbolos de su poder. Un momento público, político, se cruza con un momento privado, íntimo, y la amistad se fragua así mediante el cruce postrero. Garcilaso reconvierte para Joseph una endecha del judío en un soneto, y Joseph, después, vuelca en los sonetos su saber y su cultura judía. Se cruzan sonetos familiares, como el dedicado a su mujer Paloma, o la reflexión triste por la muerte de sus hijos varones, con sonetos más históricos y filosóficos, o sobre la inexplicable persecución de un pueblo que había sido generador de cultura. Termino ya. Ana Riaño, consciente del presente que vive, cruza el tiempo sirviéndose de Joseph y de Garcilaso para recuperar un pasado en el que entonces era posible la comprensión, la empatía, la coincidencia, la amistad. Como en todo final que se precie, acabando el poemario, se impone la muerte. Pero el sufrimiento, nos indica Ana Riaño, abre las puertas al conocimiento y solo la mesura, el concierto, el intercambio honesto, la mezcla equilibrada como ansia del buen fin, podrá redimirnos. Así, a pesar del blanco de la página, a pesar del silencio, un blanco y un silencio al que me voy acercando yo también, a pesar de la muerte y del vacío, Ana Riaño concluye su manuscrito con la esperanza de un feliz reencuentro de culturas alejadas para que no nieguen a mezclarse, a cruzarse, a interconectarse. En definitiva, una mujer, una otra, prestando su voz a dos hombres y a dos culturas, cruzando cantos, nos invita hoy aquí a repensar el pasado para construir el futuro, repensarnos para construirnos, para poder al fin ser y celebrar el nosotras que verdaderamente somos. Muchas gracias.